Déjame empezar con algo que probablemente no has pensado. Si estuvieras sentado en una oficina del Pentágono, del Departamento de Estado o de la CIA, y alguien entra a decirte que unos barcos de guerra rusos acaban de navegar hacia aguas venezolanas, ¿cuál sería tu primer pensamiento? No sería qué interesante, sería pánico puro, sería cómo perdimos el control de nuestro propio hemisferio. Porque de eso se trata realmente esto. Esto no es geopolítica abstracta. Esto es sobre los Estados Unidos perdiendo algo que ha tenido durante más de 100 años, control total sobre América Latina. Y esa pérdida de control aterroriza a los estrategas estadounidenses porque entienden, en un nivel muy profundo, lo que significa. Déjame explicarte cómo funciona realmente el poder estadounidense. Porque la mayoría de los estadounidenses no entienden realmente la arquitectura de su propia dominación. Pensamos en el poder estadounidense en términos de poderío militar o riqueza económica o influencia diplomática. Pero eso es solo parte del cuadro. El poder real, el poder profundo, viene de algo más fundamental, de poder dictar las reglas de todo el sistema económico global. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se encontró en una posición sin precedentes en la historia. Teníamos la única economía industrial intacta. Europa estaba destruida. Japón estaba destruido. La Unión Soviética estaba devastada. China era pobre y estaba dividida. Y Estados Unidos tenía armas nucleares. Teníamos bases militares en todas partes. Teníamos capital. Teníamos tecnología. Teníamos todo. Entonces, ¿qué hicieron los planificadores estadounidenses? Crearon un sistema. Crearon un orden global diseñado para servir los intereses estadounidenses. El sistema de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Sistema de Comercio Internacional, el dólar como moneda de reserva. Todo esto fue diseñado por planificadores estadounidenses para beneficio estadounidense y luego fue impuesto al resto del mundo a través de una combinación de incentivos y amenaza militar. Aquí es donde es importante entender algo. Este sistema no era solo bueno para Estados Unidos en un sentido vago. Era bueno para intereses estadounidenses específicos. Era bueno para las corporaciones estadounidenses tratando de acceder a materias primas y mercados. Era bueno para los inversores estadounidenses, tratando de obtener ganancias de los recursos naturales de los países en desarrollo. Era bueno para los bancos estadounidenses, tratando de controlar las finanzas globales. Era bueno para el complejo militar industrial estadounidense, tratando de mantener la dominación militar global. El sistema funcionaba así. A los países en desarrollo se les decía: intégrense en la economía capitalista global. Abran sus mercados, reduzcan sus aranceles, eliminen regulaciones sobre inversión extranjera, privaticen sus empresas estatales. Si hacen esto, obtendrán acceso a los mercados estadounidenses y capital. Se desarrollarán. Crecerán. Pero ¿qué pasó realmente? ¿Qué pasó de verdad? Era que las corporaciones estadounidenses entraban, extraían recursos,
Vendían productos, enviaban ganancias a casa. Las industrias locales no podían competir. Los trabajadores locales no podían permitirse comprar lo que estaban haciendo. La desigualdad se disparaba, la deuda aumentaba y los países se volvían dependientes del capital extranjero y de corporaciones extranjeras para su supervivencia. Era imperialismo, puro y simple, pero era imperialismo disfrazado con el lenguaje del desarrollo y la democracia y los mercados libres. Era imperialismo que no requería ocupación militar directa en la mayoría de los casos. Era imperialismo financiero y funcionó hermosamente para Estados Unidos. Las corporaciones estadounidenses hicieron ganancias enormes. Los inversores estadounidenses se volvieron ricos. El gobierno estadounidense ganó influencia sobre las políticas de otros países. El poder militar estadounidense fue respaldado por el poder económico estadounidense. Era el sistema perfecto para mantener dominación sin los costos del colonialismo de la vieja escuela. Ahora, el hemisferio occidental se suponía que era la esfera de influencia estadounidense. Era el único lugar en la Tierra donde Estados Unidos debería tener control total. Establecimos esto a través de la doctrina Monroe hace casi 200 años, pero la doctrina nunca se fue, solo fue refinada y actualizada. La idea básica se mantuvo. Somos dueños de este hemisferio. Nos toca decidir qué pasa aquí. Y si alguien intenta desafiar eso, los derrocaremos. Esto sucedió una y otra vez. Derrocamos gobiernos en Guatemala, en Chile, en Honduras, en Brasil, en Argentina, en la República Dominicana. Invadimos Granada. Mantuvimos un bloqueo contra Cuba durante 60 años. Apoyamos al gobierno colombiano contra insurgencias internas. Entrenamos y armamos escuadrones de la muerte de derecha en El Salvador y Nicaragua. Apoyamos la dictadura de Pinochet, a pesar de que estaba matando a decenas de miles de personas. ¿Por qué? Porque estos gobiernos hacían lo que queríamos. Abrían sus mercados a corporaciones estadounidenses. Permitían que bancos estadounidenses controlaran sus finanzas. Votaban con nosotros en la ONU. Nos dejaban mantener bases militares. Nos dejaban ejecutar nuestra agenda. América Latina se convirtió en la zona económica privada de Estados Unidos. Fluían materias primas, fluían ganancias. Esa es la definición de dominación económica. Y luego llegó al poder Hugo Chávez en Venezuela en 1999. Y Chávez miró este arreglo y dijo que no. Dijo, este petróleo pertenece a Venezuela. Estos recursos pertenecen al pueblo venezolano. Los vamos a usar para nuestro propio desarrollo, no para las ganancias de las corporaciones estadounidenses. Desde la perspectiva de Washington, esto era intolerable. No porque Chávez fuera el peor líder latinoamericano, había muchos peores, pero porque estaba diciendo no al sistema. Estaba tomando recursos que deberían haber estado integrados en la economía global controlada por Estados Unidos y los estaba usando diferente. Estaba amenazando con mostrar que existía una alternativa. Y las alternativas son peligrosas.
Las alternativas se propagan. Si Venezuela podía usar exitosamente su riqueza petrolera para desarrollo social, si Venezuela podía mostrar que podías rechazar las condiciones estadounidenses y sobrevivir, si Venezuela podía construir alianzas alternativas con otros países, entonces otros países podrían tener ideas. Brasil podría pensar, podríamos hacer lo mismo. Colombia podría empezar a cuestionarse. México podría sentirse incómodo. Todo el hemisferio podría empezar a escaparse del control estadounidense. ¿Y saben quién lo ve claramente? Los políticos mexicanos. Porque México está en una posición incómoda. México vive al lado de Estados Unidos. El 80% del comercio mexicano es con Estados Unidos. La economía mexicana está completamente integrada con la economía estadounidense a través del TLCAN, ahora el TEMEC. México depende del capital estadounidense. México depende del mercado estadounidense. Pero México también mira lo que pasó en Venezuela. México ve que Venezuela está resistiendo. Y México se pregunta, ¿qué pasa si nosotros también decimos que no? ¿Qué pasa si nosotros también tratamos de desarrollar relaciones con China y Rusia? Y la respuesta que ve es, te aplastamos con sanciones, intentamos un cambio de régimen, aislamos tu economía. Entonces México se comporta. México toma sus órdenes. México deja que las corporaciones estadounidenses hagan lo que quieren. México permite que la política estadounidense domine en el hemisferio. ¿Por qué? Porque es la única forma de sobrevivir cuando vives al lado de la potencia hegemónica. Pero esto es exactamente lo que los estrategas estadounidenses quieren que veas cuando miran a Venezuela. Quieren que veas que la resistencia es fútil. Quieren que veas que si intentas desafiar a Estados Unidos, te destruyen. Usan a Venezuela como un ejemplo de lo que le sucede a los países que se rebelan. Y sí, esto funciona hasta cierto punto. Mantiene a muchos países latinoamericanos en línea, pero también genera resentimiento. También genera la sensación, en México, en Colombia, en otros países, de que no tienen verdadera soberanía, que son colonias de facto de Estados Unidos. Pero volvamos a por qué los planificadores estadounidenses están tan aterrorizados en este momento. ¿Cuál fue la respuesta estadounidense a Chávez? Sanciones, presión económica, apoyo a golpes, congelación de activos, prohibiciones de viaje, embargos de petróleo, todo menos invasión militar directa. Y el objetivo era claro: cambio de régimen, deshacerse de Chávez, deshacerse de Maduro, poner en el poder un gobierno que hiciera lo que Washington quisiera. Pero aquí está el problema. La estrategia no funcionó. Año tras año, Venezuela sobrevivió. El gobierno no cayó. ¿Y por qué? Porque Chávez y Maduro encontraron aliados, encontraron a Rusia, encontraron a China, encontraron a Irán, encontraron a países que también tenían razones para resistir la presión estadounidense y que podían ayudar a Venezuela a sobrevivir. Desde la perspectiva de Washington, esto es una pesadilla. Esta es la pesadilla,
Es Venezuela no solo resistiendo la presión estadounidense, sino teniendo el apoyo militar y económico para continuar resistiendo. Déjame explicar lo que está sucediendo desde la perspectiva estratégica estadounidense, porque esto es importante. Después del fin de la Guerra Fría, Estados Unidos disfrutó de algo sin precedentes en la historia. Disfrutó de dominación militar unilateral. Nadie podía desafiar el poder militar estadounidense. La Unión Soviética se había ido. China era débil. Rusia se había desplomado. Europa estaba dividida y dependía de Estados Unidos para seguridad. Japón dependía de Estados Unidos para seguridad. Todo el sistema mundial estaba estructurado alrededor de dominación militar estadounidense y control económico estadounidense. Este era el momento unipolar. Este era el momento en que Estados Unidos podía hacer básicamente lo que quisiera militarmente, y nadie podía detenerlo. Y a los planificadores estadounidenses les encantaba esto. Escribieron sobre esto. El proyecto para un nuevo siglo estadounidense literalmente habló de mantener la dominación militar estadounidense durante los próximos 100 años. Mantener la unipolaridad. Ese era el objetivo. Pero la unipolaridad no es sostenible, porque otros países se fortalecen, porque la economía cambia, porque el mundo no se queda quieto. China se desarrolló, Rusia se recuperó, la Unión Europea se fortaleció y gradualmente el momento unipolar comenzó a desvanecerse. Y mientras se desvanecía, los planificadores estadounidenses se volvieron desesperados. Lanzaron guerras: Afganistán, Irak, Libia, Siria. Intentaron mantener la dominación a través de la fuerza militar. Construyeron bases militares en todo el mundo, más de 800 de ellas. Gastaron más en militares que los siguientes 10 países combinados. Intentaron mantener el orden unipolar a través de pura determinación y gasto militar. Pero no estaba funcionando, porque no puedes usar la fuerza militar para prevenir cambios económicos. No puedes bombardear tu camino hacia mantener dominación económica cuando las economías de otros países crecen más rápido que la tuya. Y eso es lo que está pasando. La economía de China está creciendo. La economía de India está creciendo. Rusia es un exportador de energía importante y un jugador geopolítico importante. Europa es fuerte. Mientras tanto, la participación de Estados Unidos en el PIB global está disminuyendo. El papel del dólar como la única moneda de reserva está siendo desafiado. La dominación tecnológica estadounidense está siendo erosionada. Las corporaciones estadounidenses enfrentan una competencia seria de corporaciones chinas y europeas. Esta es la realidad fundamental con la que los planificadores estadounidenses están lidiando y que no quieren admitir. El poder estadounidense está en declive relativo, no declive absoluto. El militar estadounidense sigue siendo el más poderoso. La tecnología estadounidense sigue siendo de punta, pero la capacidad estadounidense de dictar unilateralmente los resultados globales está disminuyendo. Y en ningún lugar esto es más obvio que en América Latina. Se suponía que era el patio trasero de América.
Se suponía que era donde América debería tener control total, y sin embargo, aquí está Venezuela, desafiando la presión estadounidense durante más de 20 años. Aquí está Venezuela aliada con Rusia y China. Aquí está Venezuela vendiendo su petróleo a China en lugar de a corporaciones estadounidenses. Aquí está Venezuela usando los ingresos petroleros para programas sociales en lugar de para la ganancia corporativa estadounidense. Y ahora los barcos de guerra rusos están apareciendo frente a la costa y los estrategas estadounidenses están en pánico porque entienden lo que esto significa. Entienden que han perdido el control. Entienden que no pueden dictarle unilateralmente a su propio hemisferio qué hacer. Déjame explicar la pesadilla estratégica específica que esto representa. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas del planeta. Estamos hablando de 300.000 millones de barriles de crudo. En un mundo que todavía funciona con hidrocarburos, eso es de importancia estratégica masiva. Desde la perspectiva estadounidense, ese petróleo debería ser accesible para corporaciones estadounidenses en términos favorables. Las corporaciones estadounidenses deberían ser capaces de bombear petróleo venezolano y venderlo globalmente. Venezuela debería estar integrada en el sistema económico estadounidense, pero eso no está sucediendo. El petróleo de Venezuela va a China. El petróleo de Venezuela está siendo usado para pagar deuda a China y Rusia. Los ingresos petroleros venezolanos van al gobierno venezolano para mantener su independencia, no a corporaciones estadounidenses para maximizar sus ganancias. Desde una perspectiva capitalista, esto es una catástrofe. Porque, ¿cuál es el punto entero de tener dominación militar si no puedes usarla para asegurar recursos? ¿Cuál es el punto entero de tener una presencia militar global si no puedes garantizar acceso al petróleo? Y aquí es donde se pone peor. China está comprando petróleo venezolano. China está dándole crédito a Venezuela. China está ayudando a Venezuela a sobrevivir las sanciones estadounidenses. Esto significa que las corporaciones chinas están obteniendo petróleo crudo a precios ventajosos. China está asegurando suministros de energía para su propio desarrollo. China está fortaleciendo su influencia en el hemisferio occidental. Desde la perspectiva estadounidense, esto es una catástrofe doble. No solo Estados Unidos está perdiendo el control de Venezuela, sino que China está ganando influencia. Las corporaciones chinas están consiguiendo un punto de apoyo en América Latina. El financiamiento chino está reemplazando el financiamiento estadounidense. La influencia china está creciendo mientras la influencia estadounidense se reduce. Y Rusia, al enviar barcos de guerra, está señalando que está dispuesta a respaldar esto militarmente. Le está diciendo a Venezuela, tienen un aliado. Le está diciendo a Estados Unidos, no pueden tener carta blanca en este hemisferio. Le está diciendo al resto de América Latina, existen alternativas. Esto es porque los planificadores estadounidenses están tan alarmados, porque entienden lo que realmente está en juego.
No es sobre Venezuela específicamente, es sobre si Estados Unidos puede mantener su sistema de hegemonía global. Y si Estados Unidos no puede mantener el control de su propio hemisferio, ¿cómo puede mantener control global? Déjame hablar sobre el cálculo económico aquí, porque aquí es donde el análisis marxista se vuelve crucial. Ha habido un declive general en la rentabilidad corporativa estadounidense y los retornos de inversión en las últimas décadas. Las corporaciones estadounidenses pueden hacer más dinero produciendo en China, donde el trabajo es más barato. Pueden vender a consumidores chinos que tienen poder adquisitivo creciente. Pueden acceder a recursos en África y Asia que ahora están disponibles para corporaciones no estadounidenses. Así que desde la perspectiva de corporaciones estadounidenses, América Latina se está volviendo menos importante para el cálculo general. Pero desde la perspectiva del poder geopolítico estadounidense, América Latina es tan importante como siempre, porque el poder estadounidense descansa en poder dictar las reglas globalmente. Y si Estados Unidos no puede dictar las reglas en su propio hemisferio, ¿cómo puede dictarlas en cualquier lugar? Así que lo que estamos viendo es una divergencia entre los intereses corporativos estadounidenses e intereses geopolíticos estadounidenses. Las corporaciones podrían estar bien dejando que corporaciones chinas hagan negocios en Venezuela. Pero el establecimiento militar y político estadounidense dice no. Esto amenaza la posición estratégica estadounidense. Y esto es porque la política estadounidense hacia Venezuela ha sido tan consistente y tan agresiva. No es porque Venezuela esté amenazando a Estados Unidos militarmente. Venezuela tiene básicamente sin capacidad militar. No es una amenaza de seguridad en ningún sentido convencional. Es una amenaza a la hegemonía estadounidense. Es una amenaza al sistema estadounidense. Así que Estados Unidos aplica presión, impone sanciones, intenta estrangular la economía venezolana, apoya a figuras de oposición, habla de cambio de régimen, hace todo excepto invasión militar directa. ¿Y cuál es el resultado? Cada acción que Estados Unidos toma para presionar a Venezuela empuja a Venezuela más profundamente a los brazos de Rusia y China. Las sanciones no producen cambio de régimen. Las sanciones producen más dependencia en aliados alternativos. La presión no debilita al gobierno venezolano. La presión proporciona justificación para que el gobierno tome medidas autoritarias y las culpe al imperialismo estadounidense. Esta es la contradicción fundamental en la que los planificadores estadounidenses están atrapados. Su estrategia no funciona. Su estrategia es contraproducente, pero siguen usándola de todas formas. ¿Por qué? Porque no hay alternativas que estén dispuestos a considerar. La única alternativa real sería aceptar la soberanía venezolana, aceptar que Venezuela puede controlar su propio petróleo, aceptar que Venezuela puede hacer sus propias alianzas, aceptar que Estados Unidos no tiene derecho a dictar lo que sucede en Venezuela. Pero los planificadores estadounidenses no pueden hacer eso.
porque eso significaría aceptar el declive hegemónico estadounidense. Eso significaría aceptar que hay una parte del mundo que no está bajo control estadounidense. Así que en lugar de eso, Washington duplica la apuesta. Aplica más sanciones, habla más sobre cambio de régimen, intenta construir coaliciones internacionales contra Venezuela, intenta imponer un embargo en el petróleo venezolano. Hace todo lo que puede para intentar forzar a Venezuela de vuelta a la órbita estadounidense, y al hacerlo, demuestra su debilidad. Porque si Estados Unidos realmente tuviera poder hegemónico, Venezuela simplemente capitularía. Las sanciones destruirían la economía, el gobierno caería y Venezuela volvería a ser un Estado cliente obediente. El hecho de que esto no esté sucediendo demuestra que el poder estadounidense, mientras sigue siendo formidable, ya no es suficiente para dictar unilateralmente los resultados. Ahora hablemos sobre lo que está sucediendo más ampliamente, porque Venezuela es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Lo que está sucediendo es que todo el sistema de hegemonía estadounidense de la posguerra está bajo estrés. La dominación del dólar está siendo desafiada. Los países están intentando desfinanciarse del dólar. Están tratando de comerciar entre sí sin usar dólares. Están desarrollando sistemas de pago alternativos. Están acumulando oro. Esto es existencial para el poder estadounidense, porque el poder estadounidense descansa en el dólar, siendo el medio de intercambio universal. Si puedes comerciar sin dólares, si puedes financiar sin pasar a través de sistemas basados en dólares, si puedes protegerte de sanciones sin usar dólares, entonces el poder financiero estadounidense disminuye dramáticamente. China está construyendo instituciones económicas alternativas, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Banco de Desarrollo de los BRICS. Estas son alternativas al Banco Mundial e FMI, que históricamente han sido dominados por Estados Unidos. Mientras los países comienzan a usar estas instituciones alternativas, la influencia estadounidense sobre sus políticas económicas disminuye. La integración regional está sucediendo que excluye a Estados Unidos. BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái. ASEAN. Estas son instituciones donde los países están coordinando entre sí sin participación estadounidense o dominación estadounidense. Esto es exactamente lo opuesto a lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los acuerdos regionales tenían la dominación estadounidense incorporada en ellos. Las bases militares estadounidenses están siendo desafiadas. Los países le están pidiendo a las bases estadounidenses que se vayan. La influencia militar estadounidense está disminuyendo en varias regiones. Esto es parcialmente económico. Algunos países ya no pueden permitirse albergar bases estadounidenses o calculan que los costos superan los beneficios. Es parcialmente político. Hay sentimiento antiestadounidense creciente en muchas partes del mundo. Es parcialmente estratégico. Los países están desarrollando sus propias capacidades militares y ya no se sienten tan dependientes de la protección militar estadounidense.
Esto es el contexto más amplio en el que la resistencia venezolana se vuelve significativa. Venezuela no solo está resistiendo por su cuenta. Venezuela es parte de una tendencia global de países resistiendo hegemonía estadounidense e intentando construir alternativas. Y desde la perspectiva estadounidense, esto es aterrador, porque todo el sistema de dominación estadounidense de la posguerra está siendo desafiado. El sistema del dólar, el sistema de base militar, el sistema de alianza, el sistema institucional, todo está bajo estrés. Así que los barcos de guerra rusos en Venezuela se vuelven simbólicos de esta amenaza más grande. No son una amenaza militar. El militar estadounidense podría destruirlos fácilmente. Pero son una amenaza simbólica. Son un símbolo de que Estados Unidos ha perdido el monopolio del control sobre el hemisferio occidental. Son un símbolo de que Rusia tiene la capacidad y la voluntad de desafiar la hegemonía estadounidense en el propio patio de Estados Unidos. Son un símbolo de que el momento unipolar se ha acabado. Y desde la perspectiva estratégica estadounidense, esto es el comienzo de algo mucho más peligroso. Porque si Rusia puede operar en el hemisferio occidental, ¿qué detiene a Rusia de hacer más? ¿Qué detiene a Rusia de establecer presencia militar permanente? ¿Qué detiene a Rusia de convertir presencia militar en influencia política? Y detrás de toda esta ansiedad está el reconocimiento de que Estados Unidos probablemente no puede prevenirlo. Sí, el militar estadounidense es más poderoso que el militar ruso, pero no puedes usar la fuerza militar para prevenir que un país acepte el apoyo de un aliado militarmente. No puedes bombardear soldados rusos por visitar un país que los recibe. No puedes usar la fuerza militar para prevenir que Rusia tenga relaciones diplomáticas o relaciones comerciales o cooperación militar con países en el hemisferio. Así que los planificadores estadounidenses están atrapados. Están intentando mantener la hegemonía en un mundo donde la hegemonía se está volviendo imposible de mantener. Están usando herramientas que no funcionan. Las sanciones no funcionan porque los países han encontrado alternativas. Las amenazas militares no funcionan porque otros países han encontrado aliados militares. La presión diplomática no funciona porque los países están eligiendo alternativas. Déjame hablar sobre lo que esto significa para la seguridad estadounidense, porque así es como los planificadores estadounidenses lo piensan. Desde la perspectiva estratégica estadounidense, América Latina es importante no principalmente por comercio o inversión, aunque esas cosas importan. América Latina es importante por geografía. Está en la puerta de Estados Unidos. Está en la esfera de influencia de Estados Unidos. Se supone que es segura y controlable. Si América Latina comienza a desarrollar relaciones independientes con Rusia y China, si América Latina comienza a integrarse en sistemas globales alternativos, si los países latinoamericanos comienzan a votar diferente en la ONU e instituciones internacionales, entonces la posición estratégica estadounidense en el mundo se vuelve más débil, porque la dominación global estadounidense descansa parcialmente en dominación regional. Si controlas tu propia región, tienes una base de poder
desde la cual proyectar globalmente. Si pierdes control de tu propia región, estás debilitado globalmente. Así que Venezuela, que es un país relativamente pequeño, con una economía fallida, se vuelve estratégicamente importante precisamente porque representa la punta de lanza del declive hegemónico estadounidense. Venezuela no es poderosa militarmente. Venezuela ni siquiera es poderosa económicamente más. La economía se ha colapsado, básicamente. Pero Venezuela es estratégicamente importante porque está mostrando que la presión estadounidense no funciona, que los países pueden encontrar alternativas, que el sistema unipolar se está desmoronando. Y esto es por qué la política estadounidense ha sido tan agresiva y tan persistente. No es racional desde una perspectiva económica, no hay mucha ganancia que hacer en Venezuela más, pero es racional desde una perspectiva estratégica. Los planificadores estadounidenses piensan que si pueden derrotar a Venezuela, si pueden restaurar a Venezuela a la órbita estadounidense, enviará un mensaje al resto del mundo de que el poder estadounidense sigue funcionando, que la hegemonía estadounidense es todavía real, que los países no pueden resistir exitosamente la presión estadounidense. Pero no está funcionando, y ese es el problema más profundo, porque la supervivencia de Venezuela, a pesar de la presión estadounidense, está probando lo opuesto. Está probando que la hegemonía estadounidense está declinando. Está probando que los países pueden encontrar alternativas. Está probando que la era del control estadounidense unilateral se ha acabado. Ahora, déjame hablar sobre lo que significa esto para la estrategia militar estadounidense, porque esto es crucial. El militar estadounidense ha sido diseñado para el mundo de la posguerra, donde Estados Unidos tenía supremacía abrumadora y la capacidad de proyectar poder en cualquier lugar. Bases militares estadounidenses en todo el mundo, supremacía naval estadounidense, superioridad aérea estadounidense, dominación tecnológica estadounidense. Pero este sistema se está volviendo más difícil y más costoso de mantener. Rusia está modernizando su militar. China está desarrollando armamento avanzado. Irán está desarrollando misiles y drones. Estos países no pueden igualar la capacidad militar estadounidense en una confrontación directa, pero pueden hacer que la intervención militar estadounidense sea mucho más costosa. Pueden desarrollar capacidades asimétricas. Pueden desarrollar defensas aéreas y misiles antibuques que hacen que las bases estadounidenses y los portaaviones sean vulnerables. En el contexto de Venezuela, esto importa porque Rusia está señalando que puede operar en el hemisferio occidental. Y si Estados Unidos intenta intervenir militarmente directo en Venezuela, Rusia ha demostrado la voluntad de involucrarse. Ahora, el militar estadounidense es más poderoso que el militar ruso, pero en Venezuela, cerca de Rusia, a miles de millas de las bases estadounidenses, el cálculo podría ser diferente. Rusia podría ser capaz de imponer costos que el militar estadounidense encontraría inaceptable. Esto es porque los planificadores estadounidenses no pueden amenazar abiertamente con intervención militar contra Venezuela
como podrían en el pasado. En la era unipolar vieja, Estados Unidos podía solo decir, vamos a invadir, acéptalo, y nadie podía detenerlo. Ahora, si Estados Unidos intentara invadir a Venezuela, podrías tener resistencia militar rusa. Ese es un cálculo diferente. Así que los planificadores estadounidenses están atrapados. No pueden lograr cambio de régimen militarmente por los costos. No pueden lograr cambio de régimen a través de sanciones porque Venezuela ha encontrado mercados alternativos y fuentes alternativas de crédito. No pueden lograr cambio de régimen a través de apoyo a figuras de oposición, porque la oposición no es lo suficientemente fuerte para derrocar al gobierno sin apoyo militar estadounidense. No pueden lograr cambio de régimen diplomáticamente, porque a Venezuela no le importa la presión diplomática estadounidense. Así que siguen intentando las mismas estrategias que no funcionan, esperando que eventualmente algo cambie. Pero nada cambia. Venezuela sobrevive. Rusia se mantiene involucrada. China se mantiene involucrada. Venezuela se vuelve más integrada en sistemas globales alternativos. La esfera de influencia estadounidense continúa encogiéndose. Y esto no está sucediendo solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Gobiernos progresistas están llegando al poder. Estos gobiernos están cuestionando la vieja orientación proestadounidense. Están tratando de desarrollar políticas exteriores más independientes. Están tratando de reducir la influencia estadounidense. Están tratando de construir instituciones regionales alternativas. Están hablando con China y Rusia. Desde la perspectiva estadounidense, esto es un desastre. Este es el hemisferio que se suponía debería estar bajo control estadounidense y se está escapando. Los países que deberían estar automáticamente alineados con Estados Unidos están desarrollando políticas independientes. Los países que deberían estar aceptando bases militares estadounidenses están cuestionando su presencia. Los países que deberían estar integrándose en sistemas de comercio e inversión liderados por Estados Unidos están mirando alternativas. Y Rusia y China están deliberadamente alentando esto. Están ofreciendo alternativas, están ofreciendo financiamiento, están ofreciendo apoyo militar, están ofreciendo reconocimiento diplomático y apoyo. Están deliberadamente tratando de desplazar la influencia estadounidense en el hemisferio occidental. Desde la perspectiva estadounidense, esto es una estrategia rusa-china coherente de socavar el poder estadounidense. Desde la perspectiva rusa y china, simplemente están persiguiendo sus propios intereses, aprovechando oportunidades creadas por el declive hegemónico estadounidense. Ambas perspectivas son verdaderas. Rusia y China están persiguiendo sus propios intereses, y esa persecución está deliberadamente socavando la hegemonía estadounidense. Estas no son cosas separadas. Ahora, lo que es interesante sobre el momento actual es que los planificadores estadounidenses en todo el espectro político reconocen esta amenaza. Demócratas y republicanos ambos hablan sobre la amenaza de China. Ambos hablan sobre la agresión rusa. Ambos hablan sobre la necesidad de mantener la dominación estadounidense.
Hay acuerdo bipartidista sobre la necesidad de estrategias de contención, aumentos militares, presión económica, pero hay desacuerdo sobre tácticas. Algunos planificadores quieren más gasto militar. Algunos quieren más enfoque en competencia económica. Algunos quieren más construcción de alianza. Algunos quieren más confrontación directa. Pero todos están de acuerdo sobre el objetivo estratégico fundamental: mantener la dominación estadounidense. El problema es que este objetivo se está volviendo irreal. Se está volviendo imposible para Estados Unidos mantener dominación en un mundo donde otras potencias principales están creciendo. Se está volviendo imposible prevenir que otros países desarrollen lazos con Rusia y China. Se está volviendo imposible mantener un sistema unipolar cuando el mundo se está volviendo multipolar. Pero los planificadores estadounidenses no pueden articular esto. No pueden decir: estamos declinando, necesitamos ajustarnos, necesitamos aceptar un mundo multipolar, necesitamos convertirnos en una gran potencia entre muchas. Eso sería suicidio político. Sería admitir que el momento de hegemonía de Estados Unidos se ha acabado. Sería admitir que las estrategias de los últimos 30 años no han funcionado. Así que en lugar de eso, siguen empujando las mismas estrategias: más gasto militar, más sanciones, más intentos de cambio de régimen, más construcción de alianzas contra Rusia y China, más retórica sobre excepcionalismo estadounidense y el papel especial de Estados Unidos en el mundo. Y mientras hacen esto, aceleran el declive estadounidense. Porque las estrategias no funcionan. Las sanciones empujan a los países más cerca de alternativas. El gasto militar quiebra el país mientras otros países invierten en desarrollo económico. La retórica sobre excepcionalismo estadounidense aliena a países que están cansados de ser regañados sobre democracia, mientras Estados Unidos apoya regímenes autoritarios. Esta es la tragedia fundamental de la política exterior estadounidense en este momento. Está atrapada en una estrategia que no funciona. No puede articular una estrategia alternativa y sigue aplicando la misma estrategia que falla más y más duro, pensando que eventualmente algo cambiará. Y Venezuela, con barcos de guerra rusos frente a su costa, es el símbolo perfecto de este fracaso. Porque Venezuela debería ser fácil. Es un país pequeño, es económicamente débil, no tiene capacidad militar real, debería colapsar bajo la presión estadounidense. El hecho de que no se haya colapsado demuestra qué tan débil es realmente el poder estadounidense cuando otros países están dispuestos a apoyar una alternativa. Así que déjame conectar esto de vuelta al cuadro más amplio. Lo que realmente está sucediendo es que el orden internacional liberal, liderado por Estados Unidos, se está desmoronando. El orden que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial, que fue diseñado para servir intereses estadounidenses y ganancia corporativa estadounidense, que descansaba en dominación militar estadounidense y dominación financiera estadounidense. Ese orden se está volviendo menos estable y menos duradero. Las instituciones que se suponía harían cumplir este orden, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN, la ONU,
Estas instituciones se están volviendo menos relevantes mientras instituciones alternativas emergen y mientras los países desarrollan la capacidad de actuar independientemente de ellas. El sistema del dólar, que se suponía sería universal, está siendo desafiado por países tratando de desfinanciarse del dólar. El sistema de base militar, que se suponía haría cumplir la voluntad estadounidense, está siendo desafiado por países desarrollando sus propias capacidades militares. El sistema de alianza, que se suponía mantendría a los países alineados con Estados Unidos, está siendo desafiado por países desarrollando políticas exteriores independientes. Y en el centro de toda esta ansiedad está el reconocimiento de que nada de lo que los planificadores estadounidenses han intentado ha funcionado para revertir estas tendencias. Las guerras en Irak y Afganistán no restauraron el poder estadounidense, agotaron los recursos estadounidenses y generaron sentimiento antiestadounidense. La crisis financiera de 2008 demostró la fragilidad del sistema financiero liderado por Estados Unidos y aceleró la búsqueda de alternativas. Las sanciones contra Rusia después de Crimea y Ucrania han acelerado la integración rusa con Asia y el desarrollo de alternativas al sistema del dólar. Las sanciones contra China han acelerado el desarrollo tecnológico chino y la autosuficiencia. Todo lo que el gobierno estadounidense ha hecho intentando mantener la hegemonía ha realmente acelerado el declive hegemónico. Y así los planificadores estadounidenses están desesperados, están aterrorizados, están mirando un mundo que se está volviendo multipolar, un mundo donde no pueden dictar resultados, un mundo donde no pueden simplemente imponer su voluntad a través de presión militar y económica. Y están en pánico. Este pánico se manifiesta como agresión, se manifiesta como retórica cada vez más hostil hacia China y Rusia. Se manifiesta como más gasto militar. Se manifiesta como más construcción de bases. Se manifiesta como más construcción de alianzas. Se manifiesta como el esfuerzo desesperado de aferrarse a una posición que se está volviendo insostenible. Y Venezuela, con barcos de guerra rusos, se convierte en el símbolo de esta desesperación. Porque muestra que Estados Unidos ni siquiera puede controlar su propio hemisferio. Muestra que cuando aplica presión, los países encuentran alternativas. Muestra que el momento unipolar definitivamente se ha acabado. La pregunta ahora es, ¿qué sucede después? ¿Estados Unidos se ajusta a esta nueva realidad y desarrolla una política exterior más sostenible? ¿O duplica la apuesta y sigue empujando hasta que algo se rompe? Dada la estructura de la política estadounidense y el poder del complejo militar industrial y el compromiso ideológico con el excepcionalismo estadounidense, creo que sabemos qué va a suceder. Estados Unidos va a seguir duplicando la apuesta, va a seguir intentando mantener la hegemonía, va a seguir aplicando sanciones y presión militar, va a seguir intentando contener a China y Rusia, y eso significa más conflicto, más tensiones, más probabilidad de mal cálculo
y confrontación militar, más riesgo de guerra entre grandes potencias. Porque aquí está el problema fundamental con potencias hegemónicas en declive. No se van en silencio, no aceptan su declive pacíficamente, se vuelven más agresivas, usan la fuerza militar más libremente. Están dispuestas a tomar riesgos que no habrían tomado cuando se sentían más seguras. Y aquí es donde estamos ahora con la política exterior estadounidense. Estamos en un período peligroso donde el poder estadounidense está declinando. Los planificadores estadounidenses se niegan a aceptar este hecho. Y la política estadounidense se está volviendo cada vez más agresiva y arriesgada. Los barcos de guerra rusos frente a Venezuela, son solo un pequeño indicador de esta dinámica más grande. Son una pequeña señal de que la era de la hegemonía estadounidense se está terminando. Y esa señal es aterradora para los que manejan el poder estadounidense, porque entienden lo que significa. Significa el fin del sistema que ha servido intereses estadounidenses durante 75 años. Significa el fin de la capacidad corporativa estadounidense de acceder a recursos y mercados en términos favorables. Significa el fin de la capacidad estadounidense de imponer sanciones y esperar que funcionen. Significa el fin de las bases militares estadounidenses siendo aceptadas en todas partes alrededor del mundo. Significa el fin de la dominación del dólar y el poder financiero estadounidense. Significa, en corto, el fin de la hegemonía estadounidense. Y por eso, Venezuela importa tanto para la estrategia estadounidense, incluso aunque Venezuela es económicamente débil y militarmente insignificante. Porque Venezuela representa, en miniatura, el desafío más grande que Estados Unidos enfrenta. El desafío de un mundo multipolar. El desafío de países que no están en la órbita estadounidense. El desafío de alternativas al sistema estadounidense. Estados Unidos está intentando aplastar esas alternativas antes de que se propaguen. Está intentando hacer cambio de régimen en Venezuela, contener a China, contener a Rusia, mantener bases militares en todas partes, mantener control del sistema financiero global, mantener control de suministros de energía, mantener control de todo. Y está fallando. No completamente. El poder estadounidense sigue siendo enorme, pero fallando en su objetivo básico de mantener hegemonía unilateral. Ese fracaso es lo que los barcos de guerra rusos representan, y es lo que está empujando la política exterior estadounidense más y más profundamente en estrategias agresivas y arriesgadas que son más propensas a producir conflicto que a restaurar la dominación estadounidense. Esta es la trayectoria en la que estamos. A menos que haya un cambio fundamental en cómo los planificadores estadounidenses piensan sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, nos estamos dirigiendo hacia tensión creciente, militarización creciente y riesgo creciente de confrontación militar entre grandes potencias. Y eso debería aterrarnos a todos. Porque en un mundo multipolar con armas nucleares, el mal cálculo puede terminar la civilización. Esas son las apuestas reales de lo que está sucediendo en Venezuela. Esa es la significancia real de los barcos de guerra rusos frente a la costa venezolana.
no es sobre Venezuela específicamente, es sobre el fin de la era hegemónica estadounidense y lo que viene después. Pero déjame terminar con algo sobre México, porque esto también te afecta a ti directamente. Porque México está en una posición incómoda. México está al lado de la potencia declinante. México está dependiendo del mercado estadounidense. México está integrado en el sistema estadounidense. Y México está mirando lo que está sucediendo en Venezuela. México se da cuenta de que si intenta desarrollar una política exterior independiente, si intenta fortalecer lazos con China o Rusia, Estados Unidos lo castigará. Estados Unidos usará presión económica, usará presión diplomática, usará amenazas, porque Estados Unidos no puede permitirse perder a México. Si México se escapara de la órbita estadounidense, significaría que el hemisferio occidental se está completamente desmoronando para Estados Unidos. Así que México mantiene el equilibrio. México coopera con Estados Unidos lo suficiente para evitar represalias. Pero México también está construyendo relaciones con otros países. México está comerciando con China. México está mirando inversión china. México está pensando sobre dónde está su futuro. Esto es exactamente lo que está sucediendo en toda América Latina. Los países están buscando un balance. Están intentando no alienar completamente a Estados Unidos, pero también están buscando alternativas. Porque todos entienden que la dominación estadounidense está declinando y que el futuro será multipolar. Y eso es lo más amenazante para los estrategas estadounidenses. No es la amenaza rusa, no es la amenaza china, es la simple realidad de que los países latinoamericanos, incluyendo México, están comenzando a tener opciones. Están comenzando a entender que no tienen que aceptar las condiciones estadounidenses, que pueden jugar a diferentes potencias entre sí, que pueden negociar mejores términos. Y cuando eso sucede, cuando incluso los países más cercanos a Estados Unidos comienzan a reafirmar su independencia, entonces la hegemonía estadounidense realmente se ha acabado. Los barcos de guerra rusos son solo una manifestación visible de esto, pero el cambio fundamental es que el mundo está pasando de un sistema donde Estados Unidos dicta términos a un sistema donde los términos son negociados, y eso es lo que realmente asusta a Washington.